Hoy piensan y repiensan porque les temen a los juicios laborales. Con la reforma laboral, boicoteada por la mayoría de los sindicatos, pretenden dar cierto margen de tranquilidad para que los juicios existan, pero en la medida que realmente deberían existir y no como un abuso, como lo que es hoy la industria del juicio. Ahora voy a charlar directamente con Daniel Presti, que es abogado laboralista, y les voy a contar una experiencia que me comentaban ayer cuando fui a un negocio y habían tenido una experiencia de este estilo, ¿no? Un juicio laboral por apenas 1 mes, 2 meses trabajado. Estamos con Daniel Presti, abogado laboralista en el aire. ¿Cómo le va, Daniel? Buen día, Doc. Buenos días, María Delia, un gusto. Mi nombre es Gabriel Presti, pero bueno, Gabriel. no importa. No, se lo cambiamos, tachamos Daniel, Sí, sí. ponemos Gabriel, no hay ningún problema. A mí me dijeron Ningún María Laura, problema. así que quédese tranquilo. Bueno, Gabriel, Bueno, el tema de los juicios laborales hoy atenta contra la posibilidad de un empleo. Me gustaría que nos cuente usted qué debería cambiar para que no tengan miedo los empresarios de tomar un empleado. bueno, a ver, María Delia, estamos frente a una situación muy particular en estos momentos que, si bien es un tema jurídico, trasciende la esfera, digamos, de las relaciones jurídicas porque ya tiene un impacto fuertemente económico en la estabilidad de las empresas. Para poder poner un marco, lamentablemente tenemos que hacer un análisis legal, aunque sea lo más escueto posible, pero bueno, tenemos que remontarnos al año 1991, cuando se dicta la ley de convertibilidad del austral, luego modificado en el 2001 por la 25445, que determinó la convertibilidad del peso en $1, $1. Y finalmente, a los meses, en el año 2002, con la ley 25561, que fue la ley de emergencia pública. Allí, esa ley 25561 modifica el artículo 7 de la ley de convertibilidad y establece expresamente la prohibición de adoptar algún tipo de mecanismo de actualización monetaria, indexación de precios, variación de costos, repotenciación de deuda. Desde el año 2002 hasta el 2024, hasta abril de 2024, es decir, más de 22 años, estuvo prohibido en la Argentina tanto la utilización de cualquier mecanismo de indexación como de actualización de créditos, entre ellos los laborales, ¿no? Hasta allí los procesos laborales se les aplicaba primero una tasa pasiva del Banco Provincia, y como esa tasa pasiva no resultó satisfactoria para mantener el valor adquisitivo de los salarios, a partir del 2016 se utilizó en todos los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires, siempre estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto?, una tasa pasiva más alta, que era la tasa pasiva de captación de depósitos a 30 días, con lo cual los créditos laborales a partir del 2016 se empezaron a ajustar con una tasa superior. El tema fue que claramente la tasa de interés del Banco Provincia no satisfacía el mantenimiento para mantener incólume el salario, y algunos juicios, unos procesos laborales que tenían antigua data de 6, 7, 8 años o más, quedaban realmente desajustados con los valores de los salarios de cuando el trabajador iba a percibir. El tema que luego de 8 años pacíficos, en cuanto a que la Suprema Corte de la provincia entendía que esa era la tasa que había que aplicar, llegamos al 17 de abril, donde la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, en un fallo de un juicio civil por un accidente de tránsito, declara la inconstitucionalidad sobrevenida de la ley de convertibilidad, y permite actualizar el crédito con la indexación del mismo. En ese fallo, que es el fallo Barrios, que es el que está dando vuelta por la cabeza de la mayoría de los empresarios hoy de la provincia de Buenos Aires, determina que las deudas en este caso en particular de este juicio civil, era una deuda de valor y debía ser sometido a una indexación para alcanzar un límite justo. A partir de allí, en ese fallo, la Corte argumenta que por la crisis financiera y los trastornos que ocasiona la inflación, han impactado fuertemente en las relaciones jurídicas, generando la inestabilidad económica para una justa composición de los conflictos, y determina una serie de métodos para cuantificar la deuda y actualizarla.
Para que usted tenga una idea, María Delia, con el método actual, por ejemplo, en ese juicio particular, daba el monto de 2.300.000, y después entra a analizar tres opciones diferentes de actualización, como líneas directrices para los jueces inferiores que la apliquen. La primera era con los índices de precio al consumidor más una tasa pura del 6 anual, que ese monto de 2.300.000 pasaba a 15 millones. Ujú. La segunda actualización con la aplicación del SER más intereses del 6 anual daba 12 millones. Y agrega una tercera opción, que es la del RIPTE, que es la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, más una tasa del 6%, y ese mismo monto de 2.300.000 pasaba a ser 10 millones, es decir, prácticamente un 460% más. Eso sin perjuicio de que en la sentencia el juez o el tribunal debería explicar el mecanismo que deberían aplicar para poder lograr, digamos, una adecuación a las relaciones jurídicas y Ujú. observar la incolumniidad del crédito laboral. El tema es que este fallo Barrios, que es de naturaleza civil, comenzó inmediatamente a ser aplicado en la gran mayoría, por lo menos en los tribunales de Mar del Plata, en todos, en forma inmediata, a procesos que ya estaban en curso, es decir, incluso se está aplicando a no solamente procesos en curso, sino a audiencias que se habían tomado con anterioridad al caso Barrios, y los resultados de esos cálculos indexatorios son realmente alarmantes. Yo te preparé cuatro ejemplos A ver, concretos para que tengamos una idea de la repercusión que implica del la impacto, aplicación ¿no? el impacto económico, exactamente, Ujú. porque en Mar del Plata se está utilizando dos fórmulas. La fórmula del RIPTE más un 6 anual, que es el mayoritario, que ha sido adoptado en forma mayoritaria por todos los tribunales de Mar del Plata. En Mar del Plata hay Sí. 5 tribunales de trabajo. Y otro minoritario, que es el IPC más el 6% anual. El IPC es mayor que el RIPTE todavía, Por y la esto ha inflación. generado, claro, esto ha generado que los montos de los juicios laborales tengan un incremento entre 4.5 y 700% del monto de que veníamos tratando los juicios, ¿no es cierto? Ujú. Y como ejemplo te puedo dar todos fallos recientes de esta semana y la anterior. Por ejemplo, en un juicio laboral de un trabajador de 5 meses de trabajo, con costas, el juicio ha salido en 10 millones de pesos. Un Por juicio con un cinco, trabajador, perdón, por 5 meses de sí, trabajo. sí, Bien. 5 meses de trabajo con costas, es decir, con los honorarios de los abogados, de los peritos. El juicio reflejó un monto final de 10 millones de pesos con la actualización. Un juicio con una antigüedad de 2 años, con costas, el juicio se llevó a 25 millones de pesos. Un juicio con 4 años de antigüedad, con costas, casi 58 millones de pesos. Y tenemos, lamentablemente, un caso de un trabajador de 20 años de antigüedad, donde la sentencia, con costas, reflejó un importe en liquidación de 390 millones de pesos. Para que tengas idea, María Delia, si, por ejemplo, en este último caso de la sentencia de 390 millones de pesos en un trabajador de 20 años, representa al sueldo actual de la actividad de ese juicio, de ese trabajador, Sí. 650 sueldos actuales. Ujú. ¿Mm? Un trabajador que trabajó 20 años. Con lo cual, obviamente, estamos muy preocupados, no solamente los profesionales que hacemos derecho a laboral por la parte empresaria, sino los empresarios, porque esto atenta realmente contra la fuente de trabajo, afecta gravemente a las inversiones, y estamos entendiendo nosotros que no se da en el marco temporal adecuado, porque justamente la inflación está bajando y no acompaña esta decisión política Ahora, de la Suprema Corte. volvamos al 17 de abril, cuando la Corte Suprema permite actualizar por estos índices. La Corte Suprema, que se supone que es de justicia, ¿no puede analizar esto que está sucediendo de otra manera? Lo que pasa es que, María Delia, a ver, el tema es, esto es la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Nosotros obedecemos a la doctrina legal, los jueces inferiores de la Provincia de Buenos Aires tienen que acatar la doctrina legal de la Suprema Corte de la provincia. El tema es que el marco del fallo Barrio se da en un accidente de tránsito, algo muy particular, no es una aplicación en un juicio laboral propiamente dicha, Ajá. y la actualización que se llega a ese juicio no es totalmente arbitraria. Lo que sucede es que en los juicios laborales, que pueden tardar 4, 5, 6 años
de trámite, aunque no son la mayoría, porque hoy se ha agilizado muchísimo con el sistema digital. Existen juicios, muchísimos juicios de 5 y 6 años de antigüedad, que lleva a números irrisorios. Es decir, acá no estamos en contra de que el trabajador perciba su crédito en forma íntegra y que no lo perciba devaluado. El tema es que la aplicación de la indexación, los cálculos indexatorios que estamos aplicando, conlleva a llevar las sentencias a montos impagables. ¿Esto hay que legislar? ¿Para que exista un cambio hay que legislar o es la Corte Suprema la que determina directamente? Bien, tu pregunta es muy interesante. Yo te agregaría un dato que no es menor, además, para todos los empresarios de la provincia de Buenos Aires, que es que estas sentencias, para poder ser recurridas, en la provincia de Buenos Aires no tenemos doble instancia, es decir, no hay una cámara que revise la sentencia de los tribunales de trabajo, con lo cual la única medida de defensa que tienen los empresarios ante estas sentencias es recurrir a la Suprema Corte de la provincia, que está en La Plata. Sí. Pero se debe depositar el monto de condena, con lo cual la generación de la situación de indefensa que queda en los empresarios es dramática, porque cualquiera de estos empleadores, si quieren protestar o recurrir esa sentencia, previamente tienen que depositar el dinero de la sentencia en la cuenta judicial del expediente para poder luego discutir si se aplica o no la indexación a este juicio particular. Pero para ahorrar tiempo, trámites, ¿no se puede hacer algo que sea más lógico? Que el empleado que hace un juicio no pierda, pero que gane lo que corresponde y no una locura como están mencionando, doctor. Sí, ninguna duda que yo creo que esto se corregía con alguna fórmula de aplicación de interés más gravosa, pero de ninguna manera con términos indexatorios. Además, María Delia, hay una realidad. Estamos en un momento de recesión económica con baja de inflación. Yo creo que ni siquiera era el momento oportuno de la Suprema Corte. Por eso, para mí, obviamente, la sentencia es un corte político, es de corte político, y de corte político va a tener que ser la solución, porque acá, más allá de que se aplique o no el fallo Barrios a los tribunales de provincia, la realidad es que indexar hoy un crédito laboral, el resultado final de los números no son graciosos. Esto es una realidad, es decir, es muy preocupante para el empresario de Mar del Plata, en este caso, tener que afrontar hoy un juicio laboral con estos costos. Pero también para los empleados, porque ese empleado que hace un juicio a una empresa hoy, para conseguir trabajo le va a costar que lo tomen porque otro empresario va a tener el temor de que le haga juicio. Pero ninguna duda, esto es una cadena, esto es un efecto dominó. Además hay otro tema, María Delia, que estas sentencias son impagables. Es decir, una empresa que está condenada a 400 millones de pesos en un juicio laboral de un trabajador va a tratar de hacer todo lo posible para no pagarlo, con lo cual el trabajador se queda sin cobro de su crédito, el empleador no paga, los procesos se alargan, tampoco hay solución, porque obviamente este tipo de sentencias, ningún empresario de Mar del Plata va a estar gustoso de depositarla y pagarla, va a tratar de protestar y de recurrir todas las instancias que sean necesarias, con lo cual yo creo que ni siquiera se consigue lo que la aplicación del método indexatorio quiere, que es el cobro de la creencia. Bueno, y ahora Gabriel, sí, ¿cuál es la solución? Y la solución, yo creo que es muy difícil que la Suprema Corte cambie el criterio porque ya está planteado. La solución pasa por un tema político, es decir, acá va a haber que si no sale la ley bases, realmente vamos a estar en una situación muy gravosa porque vamos a estar... Vos calculás, María Delia, que el 50% de los juicios laborales, yo hace 26 años que ejerzo la profesión en este fuero, el 50% de los juicios laborales son juicios donde el trabajador se considera en situación de despido, es decir, ni siquiera existe un despido por decisión del empleador, ¿cierto? Con lo cual, claramente la situación está planteada en que esto va a fomentar la industria del juicio laboral, porque si un trabajador que trabaja 5 meses sabe que se puede llevar 6, 7 millones de pesos, esto es claro, o sea, lamentablemente es un problema social de la Argentina, que si a un trabajador de 5 meses de trabajo le va a corresponder 6, 7, 8 millones de capital más la indexación, obviamente esto va a generar muchísimo más conflicto laboral, que creo que no beneficia a nadie, porque ni siquiera beneficia a los propios trabajadores. ¿Quién debe intervenir políticamente, Preste? Y esto va a haber que
la Asociación Hotelera, yo soy asesor letrado y apoderado de la Asociación Hotelera Gastronómica, estamos en charlas con senadores en estos momentos para elevar proyectos de reforma en cuanto a los métodos que se pueden utilizar para actualizar los créditos laborales, pero realmente la indexación del crédito no es una solución porque los números finales asustan a los empresarios y además esto va a generar una catarata de concursos de empresas, ¿no es cierto? A ver, Claro, que quiebren las pymes, tranquilamente se claro, puede pensar eso, ¿no? aparte, María, vos imaginate que la ley laboral se aplica desde un kiosco que tiene un empleado hasta un supermercado con 10 cadenas internacional. Es Ahora, decir, es la misma Gabriel, sentencia. se dice, bueno, con todo esto que están mencionando acerca de los juicios laborales, desde los sindicatos dicen lo que intentan hacer es que el trabajador pierda derechos. En realidad están perdiendo el derecho al trabajo, porque ¿quién va a tomar a un trabajador en estas circunstancias y condiciones? Sí, yo creo, María Delia, que la situación en Argentina de protección desmedida hacia el trabajador no ha dado resultados. Es cierto que los empleadores han abusado de muchas situaciones de situaciones de irregularidad registral, pero acá el Estado se ha mantenido ausente en este tema, porque el costo laboral, a ver, a ningún empleador le resulta gracioso tener un empleado en negro parcial totalmente, ni tampoco despedir. Claro, bueno. Esto es una realidad. A ningún empleador le gusta despedir ni le gusta pagar. Entonces, la realidad es que el Estado se ha mantenido ausente. Los costos laborales para tener un empleado registrado por jornada completa son elevadísimos. O sea, al trabajador le queda menos de la mitad de lo que el empleador paga. Y la realidad es que las leyes protectorias no han generado empleo en Argentina, todo lo contrario. El resultado de las elecciones, las últimas elecciones nacionales dan muestra de que la gente quiere que algo cambie. Y esto, por supuesto, que no cambia nada. Esto es agravar más el escenario que teníamos. ¿Qué ¿qué propuestas tienen ustedes? Me decía recién que están presentando un proyecto. ¿A quién se lo van a presentar y qué dice ese proyecto? Bueno, a ver, existen proyectos, hay varios proyectos dando en danza, están todos vinculados también a la suerte de la ley bases, ¿no? Porque si la ley bases prospera, se van a eliminar todo lo que son incrementos indemnizatorios, sanciones indemnizatorias, y que van a reflejar menor cuantía en los juicios laborales. Pero bueno, hasta que la ley bases no esté vigente, realmente el panorama es preocupante y el fallo Barrios agrava, echa más leña al fuego de la situación actual. ¿Y a quién le conviene? ¿A quién le conviene? Perdón, me dio lugar para una repregunta. ¿A quién le conviene que esto siga así? Y bueno, ya es un tema de política de fondo, ¿no? Porque yo no quisiera, no soy un amante de la política, pero no me quisiera imaginar que esto es un problema de la provincia de Buenos Aires solamente. ¿A quién le convendría? Y realmente esto va a ser un desajuste, un descalabro económico a todas las pymes de la provincia de Buenos Aires. Esta es la realidad. Nos guste o no nos guste, realmente vamos a estar presentes a una problemática de las pymes. Y ojo que también, cuando hablamos de pymes, estamos hablando de una ciudad como Mar del Plata que no abundan las grandes empresas multinacionales. Es decir, no hay muchas empresas en Mar del Plata que puedan soportar sentencias de 400 millones de pesos. Pero para venir a invertir también estamos ahuyentando más que convocando, ¿no? Por supuesto, pero ninguna duda, Madeira, que este tipo de situaciones, de esta implicancia del caso Barrios en los efectos económicos, es un efecto disparador para cualquier tipo de inversión. Ahora, es decir, doctor Presti, perdón, si esto se mantiene es porque alguien lo está sosteniendo y a alguien le conviene, le es funcional. ¿A quién? María Delia, esto es muy simple. A ver, si el fallo Barrios hubiese salido con efectos, a ver, tuvimos inflación hace unos meses y el año pasado de casi el 20% mensual. El fallo Barrios hubiese sido mucho más adecuado temporalmente que hubiese salido en octubre, noviembre del año pasado, septiembre, que ahora, porque las consecuencias hoy son dramáticas. Es decir, tratando de frenar la inflación en recesión como la que estamos, y la implementación de la indexación de créditos laborales, yo la entiendo que hoy no era el momento, pero obviamente esto son cuestiones políticas. O sea, ¿por qué se da en la provincia de Buenos Aires? Bueno, obviamente es bastante fácil advertir la solución. Ahora, lo que a mí me llama la atención
es que los jueces de la Suprema Corte no hayan tenido tacto para ver la situación política en la que el escenario económico en el cual estábamos viviendo actualmente, ¿no? Ujú. Porque se contradice además con las normas de la ley base que se quieren aprobar, se contradice con la inflación actual que está bajando a pesar de toda la problemática de recesión que estamos viviendo. Yo creo que es una decisión que no acompaña y empeora el panorama económico, por lo menos para las empresas de la provincia de Buenos Aires. Presti, ¿tiene idea de cuántos juicios laborales se están tramitando hoy en el ámbito de la provincia de Buenos Aires? No, es imposible saberlo, pero a ver, en un promedio particular, las empresas, por lo menos en Mar del Plata, tienen un 20% de conflictividad judicial de la cantidad de empleados. Y a eso se le suma muchísimos otros fenómenos, como son las licencias médicas, las ausencias injustificadas. El panorama es complicado. Yo creo que ¿Y qué pasa en esas podríamos hacer un promedio, circunstancias? por lo menos en Mar del Plata, yo creo que... Y es muy difícil, porque la ley laboral no te permite un abanico de posibilidades en cuanto a poder buscar soluciones a esta problemática. Ahora, perdón, quiero seguir el tema para no perdernos. Certificados de trabajo, un certificado, una orden médica, psiquiatra, un año sin trabajar. ¿Eso es lícito cuando no hay comprobable una patología? Diste en la tecla. En el año pasado me preguntaron unos analistas políticos qué modificaría yo de la ley laboral. Uno de los temas que no se trató en la reforma y que realmente hoy es uno de los graves problemas que tienen los empresarios son las licencias psiquiátricas. Hoy la mayoría de las empresas tienen un 10% de empleados con licencias psiquiátricas. Vos imaginate que en la práctica una licencia psiquiátrica implica que un psiquiatra con un certificado médico aconseja reposo laboral. Según la antigüedad y la existencia de carga de familia, puede ir de 3 meses a 1 año sin trabajar, estando en licencia psiquiátrica, y es muy difícil de poder contrarrestar, porque obviamente no estamos hablando de que un empleado alega una triple fractura de tibia y peroné, que el empleador le puede ejercer un control médico, hacer los análisis determinados, los estudios, la tomografía, y salta la lesión. En las lesiones psiquiátricas, obviamente, es imposible poder demostrar la existencia y configuración de la enfermedad y el impedimento de cumplir tareas. Entonces nos encontramos muchísimos trabajadores que están 1 año sin trabajar, cobrando la totalidad de sus saberes, porque no se les puede bajar el sueldo, y realizan su vida como común, ¿no? Van al cine, salen con sus amigos, van a recitales, viajan, y esto es una gravedad que la venimos viendo hace muchos años y que nadie hace nada. Es decir, todos miramos para el costado y todos los días los que nos dedicamos a esto lo sufrimos porque vemos los certificados médicos, nos damos cuenta de la situación y obviamente esto es un problema social, María Delia. A la gente le gusta ganar plata sin trabajar en Argentina y es un problema muy grave. Qué bárbaro, que pone en riesgo el trabajo, para colmo, ¿no? Para otras personas. Acá hay otro tema, María Delia, que la gente en Argentina, la situación ha cambiado muchísimo. Yo me acuerdo la época, yo tengo 56 años, mi padre, mi abuelo, se cuidaba el trabajo. Había como un sentido de pertenencia a la empresa que se trabajaba. Hoy ya no es así. Los chicos actuales no tienen sentido de pertenencia a su trabajo, tampoco tienen una vocación por oficios o por trabajos. Entonces, la realidad es que van mutando de trabajo a través de sus necesidades personales, ¿no es cierto? Aquellos que no trabajan sábado y domingo son los más buscados, aquellos que trabajan horario corrido y salen temprano son otros, es decir, ya se ha perdido la vocación por el trabajo, y eso lleva a lo que es el trabajo golondrina, ¿no? Hoy trabajan 5 meses en un lugar, 4 meses en otro, y de todos hacen juicio, y de todos sacan plata, porque ese es el otro problema, ¿no es cierto? Porque lo vemos, los abogados que tenemos empresas medianamente importantes, vemos que son los mismos apellidos de los mismos trabajadores que trabajan 5 meses en un lugar, le hacen juicio, trabajan 6 meses en otro lugar, le hacen juicio, trabajan 1 año en otro lugar y le hacen juicio. Bueno, me contaban, ayer voy a un negocio, no voy a decir cuál ni de qué rubro, voy a un negocio y me cuenta el señor que me atiende
dueño de una empresa de añares acá en Mar del Plata, me dice, ¿podés creer que estoy atendiendo yo? Porque, bueno, no sé qué patología había presentado el empleado, dice, y después se lo encuentra mi hija en cualquier lugar. 3 meses de trabajo, si yo lo llego a despedir tengo un juicio. Bueno, me contaba historias de empleados que tenían ya 5 juicios laborales, que él no se había enterado. Y este muchacho, por ejemplo, me dice, tiene 5 juicios laborales ganados. Dice, yo lo tomé porque vino, me dijo que necesitaba el trabajo, era conocido de mi entorno, pero nadie sabía que tenía 5 juicios laborales ganados. Entonces, bueno, se encuentra ahora con que empezó a trabajar y ya le pidió licencia por tal o cual cosa. Es un problema que hay que resolver ya, porque es un problema muy serio, ¿no? Con el trabajo no se juega. Sí, es gravísima. La situación es gravísima y la implicancia del caso Barrios en los efectos económicos le echa más leña al fuego a la situación y realmente, porque vos imaginate, María Delia, esto es muy simple. Pero ¿a quién le preguntamos qué va a decidir sobre esto? ¿Al gobernador, a los legisladores? Dígame, ¿cuál es la punta del ovillo? Los legisladores. Los legisladores claramente. Acá la responsabilidad lo tienen los legisladores en cambiar la situación. Yo no creo que esto sea modificado el criterio por la Suprema Corte de la provincia. Esto tiene que ser un tema de gravedad institucional. Los legisladores de la provincia de Buenos Aires tienen que tomar cartas en el asunto en forma urgente porque estamos frente a un problema gravísimo. Claro. Yo, María Delia, llevo 26 años en... Se interrumpió. Una situación de incertidumbre como esta. Presti, no, le decía que nunca viví una situación de incertidumbre. Sí. Teniendo en cuenta la industria del juicio, ¿no? ¿Quiénes conviven en la industria del juicio? Bueno, a ver, somos muchos los responsables, porque, a ver, la realidad es que, primero, la realidad es que es un problema social. Uno a través de tantos años de trabajo se da cuenta que esto ya es un mecanismo de obtención de dinero. No, yo no diría de forma ilícita porque no lo es, porque las leyes le permiten hacer este tipo de reclamos, pero obviamente hay montada una estructura para esto, ¿no es cierto? Y lamentablemente yo creo que atrás de todo esto hay un problema social. Hay un problema social que la gente, le reitero, como le dije hace un ratito, le gusta ganar dinero sin trabajar y esto es un problema social. Bien. No lo podemos trasladar a las normas porque las normas le dan pie, las normas actuales le dan pie para hacer los reclamos que realizan. Presti, pero dentro de la connivencia, ¿a quién abarca esa connivencia? ¿A los empleados que, bueno, son candidatos al juicio? ¿A los abogados que también viven de los juicios laborales? ¿A quién más ponemos? ¿Médicos que avalan certificados? Sí, claro que sí. Pero claro ayúdeme que sí, a pensar, porque yo lo estoy diciendo sin el conocimiento que usted tiene. No, claro que sí. Lo que pasa es que la realidad es que lo vemos día a día. Yo no hablaría de convivencia, sino hablaría de que esto, digamos, es una problemática de que estamos muchos comprometidos, porque acá está comprometido el trabajador, está comprometida la empresa, estaban comprometidos los abogados. La realidad pero es que buscando el daño, a eso me refiero, porque un trabajador que, bueno, se considera despedido o es despedido, puede accionar legalmente, eso debería ser normal. Lo que no es normal es lo que está pasando en la Argentina, ¿no? No hay un marco de normalidad, de justicia. No, yo, a ver, más allá yo creo que los menos responsables en este caso son los jueces, porque los jueces deben aplicar las normas y si la Suprema Corte de la provincia saca este fallo, bueno, ellos están como medio obligados a acatar el cumplimiento del fallo. La realidad es que yo creo que es un fenómeno social, es un problema social y este problema social se arregla o se puede funcionar con normas con normas que en sentido contrario. La ley base es muy clara en este sentido, porque la ley base lo que está haciendo es eliminar, nosotros llamamos el derecho penal dentro de lo laboral, que son las multas, los incrementos indemnizatorios, que llevan que los juicios laborales se vayan a sumas desopilantes. Entonces, la ley base va a poner un freno a los reclamos, porque va a achicar por lo menos un 60% de los montos de los reclamos. Ahora, si la ley base no sale y este panorama de barrios se sostiene en el tiempo, yo creo que estamos frente a la crisis
más importante económica de la historia de la provincia de Buenos Aires. No me queda ninguna duda, porque a un panorama o un escenario económico complicado como el que tenemos actualmente, se le suma este escenario de juicios laborales. Yo creo que estamos frente a una situación que puede llegar a ser dramática. Presti, gracias por atendernos. Seguiremos el tema porque realmente es de suma importancia y, por supuesto, pone en riesgo las posibilidades laborales de tantísima gente que lo quiere hacer realmente con nobleza, ¿no? Que quiere por dignidad trabajar y que no lo contratan por miedo. Por supuesto, es que pagan justos por pecadores, porque la Exacto, realidad es esta. La exacto. gente, en Mar del Plata lo vamos a vivir este invierno, María Delia, no hay unas respuestas. O sea, hoy un empresario que quiere poner un nuevo local o quiere abrir un nuevo local, lo va a pensar dos veces, porque los costos laborales ya de por sí son muy altos. Imagínate si a eso le tenés que sumar la incidencia que tiene en sus números los juicios laborales o los reclamos laborales. Obviamente va a ser muy difícil de sostener. Doctor Presti, gracias. Que tenga una linda mañana. Gracias, María, que tenga buen día. 8:57 minutos. El abogado laboralista Gabriel Presti.